Hola y bienvenidos a un nuevo video. Los países a menudo han establecido sus fronteras a través de acuerdos históricos, tratados y a veces a través de guerras. En muchos casos estas fronteras son el resultado de negociaciones tras conflictos y particiones coloniales. Sin embargo, estas fronteras no siempre reflejan las divisiones étnicas o culturales de la población, lo que provoca tensiones y conflictos en algunas zonas. Hoy te mostramos las 20 fronteras más peligrosas de todo el mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. La frontera entre Colombia y Ecuador se puede dividir en tres partes: la región del Pacífico, la zona Rumichaca y la zona de Sucumbios. Sin embargo, la región del Pacífico es la más peligrosa, plagada de violencia y problemas de drogas. La zona de Sucumbios también tiene algunos problemas, pero no es tan grave como la región del Pacífico. No obstante, se recomienda precaución al viajar por esta región. El área de Rumichaca se considera segura y las precauciones básicas son suficientes. Solo hay dos carreteras que conectan los dos países: San Miguel en la zona de Sucumbios y Rumichaca en la zona de Rumichaca. El paso fronterizo en el puente Rumichaca es generalmente seguro debido a la presencia de la policía en ambos lados. Es importante tener en cuenta que hay migrantes venezolanos, lo que puede causar cierta aglomeración. Esto puede llevar a tiempos de espera de hasta 2 horas en los controles de pasaportes. La región también experimenta una gran cantidad de delitos violentos y robos, especialmente dirigidos a taxis, autobuses, centros de transporte y áreas concurridas. En las regiones del norte y en la ciudad de Guayaquil existe un alto riesgo de secuestro y delitos violentos. Las zonas fronterizas con Colombia y Perú son particularmente peligrosas e incluso el robo puede ser utilizado como táctica. Número 19. La zona desmilitarizada de MZ en Corea es conocida como una de las fronteras más peligrosas de todo el mundo. Esta franja de tierra se extiende a lo largo de la península coreana, actuando como una zona de amortiguamiento que separa Corea del Norte y Corea del Sur. La zona desmilitarizada corre paralela al paralelo 38 Norte, que históricamente marcó la frontera entre las áreas administrativas estadounidenses y soviéticas de Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Esta frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur está completamente sellada, por lo que no hay paso directo entre los dos países. Las personas que deseen viajar de Corea del Norte a Corea del Sur deben pasar primero por un tercer país como China o Rusia para ingresar al mismo. Esta zona de amortiguamiento es impresionantemente larga, unos 250 kilómetros y aproximadamente 4 kilómetros de ancho. Aunque en 1953 se firmó un alto al fuego para poner fin a las hostilidades, nunca se llegó a un acuerdo de paz. Como resultado, las dos partes han permanecido en estado de guerra durante más de 6 décadas. A pesar de que hay poco personal militar en la propia zona desmilitarizada, el territorio circundante a ambos lados de esta franja de 4 kilómetros de ancho está fuertemente armado. Esto se suma a la sensación de peligro de la zona. Número 18. El mar Mediterráneo es un mar rodeado de tierra en el sur de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. Lo que hace única la frontera de la Unión Europea con el mar Mediterráneo es que consiste principalmente en agua y no en muros físicos como las fronteras tradicionales. La Unión Europea tiene unos 9.000 kilómetros de fronteras terrestres, pero unos asombrosos 44.000 kilómetros de fronteras marítimas. Esto es significativo porque miles de personas intentan cruzar estas líneas invisibles cada año para acceder a los países del otro lado. Desafortunadamente, decenas de miles de personas han perdido la vida durante estos intentos, con alrededor de 40.000 muertes desde 1993. Solo en 2021 aproximadamente 2.000 personas murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo. Gran parte del peligro proviene de los esfuerzos de la Unión Europea y su agencia de control de fronteras, Frontex. Hay informes de devoluciones en caliente en la que los solicitantes de asilo se ven obligados a regresar en botes de goma y abandonados en el mar en balsas de rescate griegas. Además, los informes de investigación de las organizaciones muestran que la mayoría de las devoluciones en caliente implican un comportamiento violento por parte de los guardias fronterizos con armas. Número 17. La frontera entre Israel y la Franja de Gaza había sido durante mucho tiempo una barrera impenetrable en el lado israelí, conocida como el Muro de Hierro antes del 7 de octubre de 2023. Erez es un cruce situado en la parte norte de la Franja de Gaza y es la única puerta de entrada de personas y bienes de Israel a Gaza. El paso fronterizo de Kerem Shalom solo facilita la transferencia de mercancías de Egipto a Gaza, ya que Israel prohíbe el transporte directo desde Egipto a través de la frontera entre Egipto y Gaza. Esta valla a lo largo de la frontera, construida por Israel en 1994 como barrera de seguridad, ha sido mejorada en repetidas ocasiones. En diciembre de 2021 se llevó a cabo una importante modernización que incluyó sistemas de radar, sensores marítimos y una red subterránea para detectar túneles militantes.
La valla existente fue sustituida por una valla inteligente de 6 metros de altura con sensores y cámaras para mejorar la vigilancia. La situación en esta frontera es muy compleja y ha provocado tensiones y conflictos entre Israel y la Franja de Gaza durante muchos años. Número 16. La frontera entre Estados Unidos y México, que se extiende aproximadamente 3.110 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta el extremo sur de Texas, es conocida como una de las fronteras más peligrosas del mundo. Además, esta frontera es también la frontera más transitada del mundo y ve una afluencia asombrosa de personas y bienes cada año. Más de 300 millones de personas, alrededor de 90 millones de automóviles y 4.3 millones de camiones cruzan esta frontera sur anualmente. Para disuadir los cruces no autorizados, aproximadamente 1.126 kilómetros de frontera están fortificados con vallas. En particular, las áreas entre San Diego y Tijuana, México, cuenta con una valla doble alta para desalentar el acceso ilegal. Equipada con tecnología avanzada, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos se esfuerza por monitorear y asegurar la frontera de manera efectiva. Emplean una serie de sofisticadas herramientas de vigilancia, como cámaras con sensores de movimiento, drones y globos aerostáticos atados que sobrevuelan la frontera. El río que separa Texas y México se llama Río Bravo en el lado estadounidense, mientras que en el otro lado se le conoce como el Río Bravo, que significa río enojado. Numerosos ahogamientos ocurren anualmente, con un promedio de una vida perdida cada día. Solo en 2021, más de 800 migrantes perecieron a lo largo de la frontera, y los ahogamientos constituyeron una parte significativa de estas muertes. Además, muchos han muerto a causa del calor extremo en zonas fronterizas remotas o en los sofocantes confines de los camiones. Número 15. Después de una larga y devastadora guerra civil que se cobró más de 2 millones de vidas, Sudán del Sur se independizó de Sudán el 9 de julio de 2011. Sin embargo, los conflictos en Sudán siguen obligando a la gente a buscar refugio en Sudán del Sur, especialmente en el paso fronterizo de Jodá, en el estado del Alto Nilo. Como resultado, la situación humanitaria se ha deteriorado y el centro de tránsito en la ciudad fronteriza de Renk está cada vez más saturado. La zona de Abyei, conocida por sus abundantes recursos petrolíferos, se encuentra en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, lo que da lugar a reclamaciones territoriales contradictorias en ambas partes. En junio de 2011, pocas semanas antes de la independencia de Sudán del Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en la región. Sin embargo, las tensiones persisten y la situación se ha agravado recientemente. Número 14. Imagina que hay un lugar en donde dos grandes países, China e India, se encuentran cerca el uno del otro, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre dónde está exactamente su frontera. Esta frontera se extiende a lo largo de 3.440 kilómetros y atraviesa un terreno accidentado con ríos, lagos y nieve. Debido a todo este terreno cambiante, los soldados de ambos países a menudo se encuentran, lo que puede llevar a escaramuzas. La situación se volvió particularmente tensa cuando India estaba construyendo una nueva carretera hacia una base aérea crucial. Esto dio lugar a un enfrentamiento entre soldados indios y chinos en 2020. En septiembre de 2021, ambos países incluso se acusaron mutuamente de disparar, algo que no sucedía en 45 años. En 1996 habían acordado no usar armas de fuego ni explosivos en la frontera, por lo que esto era muy grave. En 2020 murieron 20 soldados indios y al menos 4 soldados chinos murieron en un enfrentamiento en el valle de Galvan, y algo similar ocurrió en 2022. Por lo tanto, esta frontera es muy peligrosa y tensa, con muchas tropas a ambos lados. Número 13. Imagina vivir en un país lleno de personas que han huido de su propio país debido a la guerra y el peligro. Turquía es uno de esos países, ya que acoge hasta 3.5 millones de refugiados sirios. La frontera entre Turquía y Siria tiene una longitud aproximada de 909 kilómetros. Esta frontera se extiende desde la costa oeste a lo largo del mar Mediterráneo hasta el este, donde limita con Irak. En el camino cruza ríos importantes como el Éufrates y el Tigris. Desafortunadamente, hay informes inquietantes sobre lo que sucede en esta frontera. Los guardias fronterizos turcos están acusados de disparar al azar a sirios que intentaban cruzar la misma. También se les acusa de torturar a solicitantes de asilo e inmigrantes y de hacer uso excesivo de la fuerza. Es muy triste escuchar que algunas personas son tratadas de esta manera cuando necesitan ayuda. Como habrás escuchado, esta frontera es muy peligrosa y preocupante, y muchas personas sufren cada año. Número 12. Dos países vecinos de África, Eritrea y Etiopía, han estado en disputa durante años sobre dónde se encuentra exactamente su frontera. Este conflicto entre ellos duró la friolera de 20 años, de 1998 a 2018.
Durante ese tiempo hubo muchos enfrentamientos violentos y problemas entre los dos países. Comenzó con una guerra entre 1998 y el 2000 y luego hubo escaramuzas como la del 2016. Incluso después de firmar un acuerdo de paz en 2000, los dos países siguieron siendo hostiles entre sí. A lo largo de todos estos años, decenas de miles de personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. En 2018, Etiopía decidió devolver una ciudad llamada Badme a Eritrea, pero incluso después de ese acuerdo, los ejércitos de ambos países siguen dispuestos a luchar. Es una locura pensar que todo esto sucedió en un pedazo de tierra llamado Badme, que según los expertos ni siquiera tiene tantos recursos valiosos. Número 11. Piensa que hay una línea imaginaria que separa dos países, en este caso Afganistán y Pakistán. Esta línea imaginaria se llama Línea Durand y se extiende por unos 2.670 kilómetros. Pero aquí está la parte interesante. Esta línea se trazó hace más de 100 años cuando Pakistán todavía era parte de la India y estaba bajo el control del Reino Unido. Incluso en aquel entonces las personas que vivían allí, los punjabíes y los pastunes, discutían sobre quién se quedaba con el pedazo de tierra y esa discusión continúa hasta el día de hoy. A lo largo de esta línea imaginaria, la línea Durand, a menudo hay violencia con luchas entre diferentes grupos como los talibanes, el gobierno afgano, el gobierno pakistaní e incluso tropas extranjeras como las de Estados Unidos. Casi todos los días hay bombardeos, ataques aéreos y batallas, lo que lo convierte en un lugar verdaderamente peligroso. Número 10. En el caso de Armenia y Azerbaiyán también hay una línea imaginaria que separa a los dos países. Esta línea imaginaria tiene una longitud de aproximadamente 996 a 1007 kilómetros. Pero aquí está la cuestión. Esta línea imaginaria ha llevado una larga historia de conflictos y luchas entre los dos países. Todo comenzó después de la disolución de la Unión Soviética y la independencia de Armenia y Azerbaiyán. Había una región llamada Nagorno-Karabaj que ambos querían controlar, lo que llevó a una gran guerra con muchos muertos y heridos. En 1993, Armenia tenía el control de Nagorno-Karabaj y se apoderó del 20% del territorio de Azerbaiyán. Pero en 2020 volvieron a estallar intensos combates a lo largo de esta línea imaginaria que se saldaron con miles de muertos y también heridos. Es una situación tan peligrosa que podría interrumpir las exportaciones de petróleo y gas de Azerbaiyán y otros países están involucrados. Número 9. La frontera entre Chad y Níger se originó durante la lucha por África a finales del siglo XIX. Esta frontera se extiende aproximadamente 1.196 kilómetros desde el tripunto con Libia en el norte hasta el tripunto con Nigeria en el sur. La frontera se caracteriza por líneas predominantemente rectas, con la parte norte comenzando en las montañas Tibesti, cerca del tripunto libio, y extendiéndose hacia el suroeste. Originalmente la frontera no solo separaba Chad y Níger, sino también las entidades más grandes del África Occidental francesa y el África Ecuatorial francesa. La frontera entre Chad y Níger se encuentra en el Sahara y se extiende a lo largo de unos 1.175 kilómetros. Estados Unidos desaconseja viajar a las zonas fronterizas de Níger, en particular a la zona fronteriza con Malí, la región de Difa y el lago Chad. Grupos extremistas de Malí han cruzado la frontera y han llevado a cabo ataques mortales contra las fuerzas de seguridad nigerianas en el sitio. La frontera entre Níger y Chad es también el hogar de uno de los grupos terroristas más mortíferos de todo el mundo, Boko Haram. Para combatir esta insurgencia, Chad ha desplegado 2.000 soldados en la ciudad fronteriza de Bosso, situada en el lado de Níger. Debido a la violencia de esta zona, más de 17.000 personas han sido desplazadas. Desde la llegada de las tropas, 32 soldados y 55 terroristas han perdido la vida. Número 8. La línea verde de Chipre es la frontera de facto que divide la isla de Chipre en dos partes, el sur griego-chipriota y el norte turco-chipriota. Esta demarcación abarca aproximadamente 180 kilómetros y atraviesa Nicosia, la capital, lo que la convierte en la única capital dividida del mundo. La línea verde se estableció inicialmente en 1963 a raíz de la violencia intercomunitaria entre las comunidades griega y turca en la isla. Sin embargo, esta situación se agravó aún más cuando Turquía invadió la parte norte de la isla en 1974 en respuesta a un golpe de estado griego. Esto llevó a la creación de una zona de amortiguamiento bajo la supervisión de las Naciones Unidas, conocida como la Zona de Amortiguamiento de la ONU en Chipre, que todavía existe en la actualidad. La línea verde se considera peligrosa debido a la presencia de minas terrestres y municiones sin detonar.
Además, la situación política sigue siendo tensa a pesar de los diversos intentos de negociaciones de paz. La zona que rodea la línea también sigue estando fuertemente militarizada y las restricciones a la circulación entre el norte y el sur contribuyen a la división actual y a la falta de confianza entre las dos comunidades. Número 7. La frontera entre Guatemala y México es una línea que separa a los dos países y se extiende por aproximadamente 871 kilómetros. Esta línea atraviesa partes de Guatemala y los estados mexicanos de Campeche, Tabasco y Chiapas. Esta frontera enfrenta problemas como el tráfico de armas y la violencia relacionada con los migrantes. Un tema preocupante a lo largo de esta frontera es que los carteles mexicanos de la droga a menudo adquieren armas militares de los arsenales centroamericanos. Estas armas van desde lanzacohetes y granadas de mano hasta explosivos plásticos y lanzagranadas. A veces también son robados de los depósitos de municiones de los países centroamericanos. Lo que es aún más peligroso es la violencia relacionada con los migrantes que intentan cruzar la frontera entre Guatemala y México. Muchas personas de Centroamérica emprenden el peligroso viaje hacia los Estados Unidos y utilizan esta frontera como una escala. Sin embargo, durante su viaje a menudo son atacados, robados y secuestrados por bandas criminales. Algunos migrantes incluso son extorsionados y maltratados por la policía y los funcionarios de inmigración. Desafortunadamente, algunos migrantes pierden la vida incluso antes de llegar a la ciudad de Saltillo, en México. Este viaje está plagado de riesgos y desafíos y es un problema que merece atención para que sea más seguro para las personas que buscan una vida mejor. Número 6. La frontera entre Yemen y Arabia Saudita abarca una distancia de 1.307 kilómetros desde el Mar Rojo en el oeste hasta el punto donde convergen las fronteras de Yemen, Arabia Saudita y Omán en el este. Esta zona ha sido objeto de prolongadas controversias fronterizas y de graves problemas en materia de derechos humanos. Aunque en 1934 se firmó un tratado para establecer una frontera común y poner fin a una violenta guerra entre Arabia Saudita y Yemen, la disputa fronteriza nunca se resolvió del todo. A lo largo de esta frontera existen preocupaciones en materia de derechos humanos, en particular a lo que respecta a los migrantes y solicitantes de asilo. Los guardias fronterizos saudíes han recibido informes de violencia contra migrantes y solicitantes de asilo etíopes que intentan cruzar la frontera. Esta violencia ha provocado la muerte de cientos de personas y algunos migrantes que regresaban a Yemen incluso fueron alcanzados por armas explosivas utilizadas por los guardias fronterizos saudíes. La zona fronteriza también está involucrada en el conflicto en curso entre Arabia Saudita y Yemen, lo que lleva a una guerra abierta entre los dos países. Se trata de una cuestión compleja y preocupante que lamentablemente sigue persistiendo sin que se vislumbre una solución sencilla. Número 5. El conflicto entre la India y Pakistán comenzó después de la partición de la India británica en 1947, cuando Pakistán se convirtió en una nación para los musulmanes y la India para los hindúes. La línea de control, como se llama, es una línea imaginaria que indica las fronteras militares entre las partes del antiguo estado de Jammu y Cachemira controladas por la India y las controladas por Pakistán. Aunque no está reconocida oficialmente como frontera internacional, funciona prácticamente como tal. La zona es muy sensible y a menudo experimenta tensiones y preocupaciones sobre una posible guerra importante entre India y Pakistán. Un aspecto importante del conflicto gira en torno al territorio en disputa de Cachemira, reclamado por ambos países. En 2019, India tomó medidas drásticas desplegando tropas adicionales, cerrando internet y deteniendo a miles de personas en la Cachemira administrada por la India. La zona fronteriza, conocida como la línea de control, también ha sido testigo de incidentes violentos en el pasado, como tiroteos y también ataques. Este conflicto alcanzó su punto máximo en el año 2020, con miles de informes de tiroteos a lo largo de la frontera. Número 4. La brecha de Suwałki, también conocida como el corredor de Suwałki, es un área de Europa que juega un papel importante debido a su ubicación estratégica. Situada en el suroeste de Lituania y Polonia, se encuentra entre Bielorrusia y el enclave ruso de Oblast en Kaliningrado. Esta estrecha área se ha vuelto crucial desde que Polonia y los estados bálticos se unieron a la OTAN, una organización de países que se ayudan mutuamente si son atacados. Sin embargo, se ha planteado la preocupación de que la brecha de Suwałki pueda convertirse en una posible zona de conflicto si surgen tensiones entre Rusia y la OTAN. La zona separa Kaliningrado de Bielorrusia, que tiene estrechos vínculos con Rusia. En el verano de 2022, Lituania y la Unión Europea impusieron restricciones de viaje a los vehículos rusos en esta zona. También preocupa la presencia de mercenarios rusos en esta zona estratégica.
Si Rusia se hiciera con el control de esta zona, podría aislar a Lituania y a los demás países bálticos de sus aliados de la OTAN. Además, migrantes de otras partes del mundo han llegado recientemente a las fronteras de Polonia, Lituania y también de Letonia. Los líderes europeos han atribuido esto al líder bielorruso Alexander Lukashenko, que tiene vínculos con Rusia, acusándolo de abrir deliberadamente las rutas migratorias como una forma de guerra híbrida para causar disturbios en Europa. Número 3. La frontera entre China y Corea del Norte se extiende desde la bahía de Corea en el oeste hasta un punto donde las fronteras de China, Corea del Norte y Rusia convergen en el este. Esta frontera tiene aproximadamente 1.352 kilómetros de largo, casi tan larga como 13.520 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Esta frontera ha sido durante mucho tiempo un área importante que conecta a Corea del Norte con China. Sin embargo, en 2020, en medio de un brote mundial de enfermedades, Corea del Norte tomó medidas adicionales. No querían que la gente cruzara la frontera e hicieron cambios para evitar esto. Construyeron nuevas vallas y muros a lo largo de la frontera y se aseguraron de que nadie pudiera salir sin ningún permiso. Esto significaba que las personas que querían huir o contrabandear mercancías se enfrentaban a dificultades mucho mayores. Corea del Norte también pretendía impedir la entrada de información y bienes de fuera de su país. Por lo tanto, casi sellaron la frontera y cualquiera que se acercara demasiado era fusilado sin previo aviso. Esto hizo que fuera muy difícil para las personas que vivían en Corea del Norte salir o recibir asistencia externa. Como resultado, el número de personas que escaparon a Corea del Sur en 2020 se desplomó significativamente en comparación con años anteriores. Número 2. La frontera entre Irán e Irak es una larga línea que se extiende a lo largo de 1.599 kilómetros. Se extiende desde el norte bordeando Turquía hasta el sur donde se encuentra con el Golfo Pérsico. Ahora bien, se podría pensar que las fronteras están destinadas a separar países, pero a veces también pueden causar problemas. Parte del problema es que algunos países todavía no se ponen de acuerdo sobre dónde debería estar exactamente la frontera. En el caso de Irán e Irak, por ejemplo, hay desacuerdos sobre quién debe usar qué parte de una vía fluvial crucial, el Chat Arabab. En 2023 escuchamos que Irak tomó medidas adicionales para proteger su frontera, especialmente en el lado fronterizo con Irán. Construyeron más de 100 torres para monitorear de cerca lo que está sucediendo. Irán sospecha que algunos grupos que se oponen a ellos están utilizando a Irak como base para sus ataques. Sin embargo, también hay personas que creen que estos grupos están defendiendo los derechos de un determinado grupo de personas en Irán. Por lo tanto, sea cual sea el lado hacia el que se incline, está claro que esta frontera a veces plantea problemas y los países están trabajando arduamente para proteger su versión de la historia. Número 1. La frontera entre Rusia y Ucrania sirve como una frontera internacional legal entre los dos países. En tierra, la frontera abarca 5 óblasts rusos o 5 óblasts ucranianos. En 2003, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para definir su frontera internacional de 2.000 kilómetros de largo y en 2010 los dos estados acordaron el proceso de esfuerzos bilaterales de demarcación. Sin embargo, las tensiones entre Ucrania y Rusia comenzaron a aumentar a principios de 2014, lo que llevó a un deterioro de las relaciones. A finales de 2021, Rusia comenzó a acumular personal militar a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Esto culminó con la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas en febrero de 2022. Como resultado, una sección de 410 kilómetros de la frontera estatal ucraniano-rusa en el este permanece fuera del control del gobierno ucraniano. Rusia sigue suministrando armas, municiones y combustibles al territorio ocupado a través de la parte no controlada de la frontera estatal ucraniano-rusa. Estos suministros están destinados a reforzar tanto a las tropas regulares de Donbass como a las formaciones armadas ilegales apoyadas por Rusia. La parte no controlada de la frontera ucraniano-rusa sirve de puerta de entrada para la llegada de tropas regulares y mercenarios rusos al Donbass desde Rusia. ¿Cuál es el país más peligroso que has visitado? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.